Hola a todos, mi nombre es Ignacio Domenech. Vamos a tener otro video de la Academia Metropolitana de Arte donde vamos a estar dibujando y vamos a dibujar retratos. Más que nada vamos a dar algunos consejos básicos de cómo poder atacar un retrato y algunas medidas y relaciones que podemos tener en cuenta que son bastante estándar y que nos van a ayudar a tener nuestro rostro equilibrado. Así que comencemos. Lo tenemos acá de ejemplo a George Harrison y vamos a trazarle algunas líneas para entender cómo podemos estructurar una cara desde lo más básico. Lo primero que vamos a hacer es trazarle una línea media, ¿sí? Y vamos a dividir el rostro en tres. Hay una medida patrón que podemos tomar desde la base de la nariz hasta la base de la pera. Luego se repite desde la base de la nariz hasta el entrecejo y desde el entrecejo hasta la base del pelo. Lo hice bastante al ojo, así que puede haber alguna pequeña corrección. Quizás este sea un poquito más arriba del entrecejo, vamos a hacerlo un poquitín más arriba, pero esa va a ser nuestra medida patrón. Ahora, no es que todos los rostros encajen en esa medida, sino que es una gran manera de tener un rostro equilibrado para comenzar a trabajar, ¿sí? Y vamos a hacer eso, de hecho lo vamos a hacer, pero en pequeño, lo vamos a ir dibujando a la par. Y lo que voy a trazar básicamente es una suerte de forma craneal con la que vamos a construir este retrato, que lo vamos a hacer de una manera pequeña y bastante esquemática, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer primero es tirarle una línea media a esta suerte de esquema craneal. Y fíjense que estoy dibujando todo con una línea muy, muy suave, muy liviana, a diferencia de la línea que tengo en la cara de George, que es más esquemática. Esta línea liviana me permite dibujarla encima y después, si quiero, irla apretando e ir dejando información que es más sustancial. Todo este es el rango que tengo disponible para trabajar. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tiré la alineación tiré de alguna manera acá la línea del entrecejo, como un pequeño arco. Y si esta va a ser una de mis medidas, lo que puedo decir es, bueno, por ejemplo, mi entrecejo, o sea, la base del pelo, voy a querer que esté acá. Esta va a ser mi medida 1 y la voy a repetir hacia abajo. Vamos a tomarla hacia abajo y va a estar por acá, y la voy a tomar, este va a ser el 2, y la voy a tomar hacia abajo y me va a dar más o menos 3. Puedo chequear si quiero con un lápiz midiendo, como para tener una referencia y ver si me fui corriendo. 1, 2, 3, y está bastante equilibrada. Entonces ahora tengo esa base, ¿no?, en mi rostro, y quizás lo que nos interesaría saber es cómo medimos el ancho del rostro, es decir, cómo sacamos cuál es el ancho que tiene el rostro y cómo ubicamos las demás facciones. Y lo que podemos hacer es horizontalizar esta medida, es decir, tomar esta medida vertical, llevarla horizontalmente, y nos va a dar que ese mismo patrón, esa misma medida 1, de manera horizontal, también se nos va a presentar como el límite del rostro, sin contar la oreja, ¿no? Por ejemplo, del otro lado también me va a dar por acá, y ahí voy a tener esa misma medida 1, es decir, que esta medida 1 de acá es este mismo 1 de manera horizontal. Son intercambiables en ese sentido
geométrico. Entonces lo que voy a hacer es trazar esta horizontal y marcar este 1 y marcar este 1 por acá. Vamos a ir usando el pelo como guía y como límite del rostro. Va a ser un dibujo bastante esquemático, la verdad. Así que es más que nada como para que ustedes tengan esto de torpedo, machete, chuleta, como sea que le digan en su país, para los rostros. Tenemos esto y estoy delimitando un poco nomás el contorno de sus facciones. Ahora, ¿qué otra medida interesante podemos tener? Y ya empezar a ubicar los rostros, las facciones en el rostro. Entre la base de la nariz y la base de la pera podríamos hacer esa subdivisión en dos. Cuestión que acá nos queda la mitad de nuestra medida patrón, un medio. Y ese un medio, ¿sí?, lo podríamos tener acá para ubicar la base del labio inferior. Entonces ahí ya podemos usar eso para marcar el labio inferior, y un poco más arriba marcar la comisura de la boca. Vamos a marcar ahí. Me queda un poco arriba esa medida, así que vamos a borrar. Por eso la línea tan fina también, porque todo es material de ser borrado. En digital no hay problema, pero cuando ustedes están trabajando en papel, trabajan con una línea bien suave. De la mitad. Trabajan con una línea bien suave, es mucho más fácil borrar y tener la posibilidad de comprometerse más adelante a, desde el primer momento, estar haciendo un trazo muy comprometido que quizás necesitan correrlo, porque todo está para ser corregido. Y esa es un poco la gracia del dibujo, es que ustedes pueden confiar en su capacidad de corrección y no tanto en el talento de que saben o no dibujar un rostro, de que todo les tiene que quedar bien a la primera. Creo que es una lección bastante más importante saber corregirse y ajustar, medir y volver a comparar, a que todo les quede bien a la primera y pensar que o son talentosos o no lo son. Así que todos estos videos están hechos para que practiquen y desarrollen habilidades artísticas de dibujo a fuerza de la práctica. Entonces ahí estuvimos marcando un poco la boca. La comisura la vamos a marcar de una manera un poco más fuerte. El labio superior está generalmente, si la luz viene de alguna fuente de arriba, el labio superior está más en sombra, y los bigotes casi que ni me preocupé de que sean como bigotes, sino estoy como delimitando ese área más que nada, ¿sí? Y estoy apoyándome en las sombras para tener la ubicación de ciertos elementos. Bien, voy a ir marcando la nariz, el tabique hacia abajo, que está bien pronunciado por la sombra que tiene. Las sombras son un gran indicador de los cambios de plano. Es decir, si ustedes están viendo una sombra fuerte, les va a estar mostrando hacia dónde cambia el plano. No sé, de una nariz, de una parte del rostro, del mentón. Así que prestenle atención a eso. Vamos a corregir el tinte de la nariz un poquito más hacia arriba.
y tiene la fosa nasal alineada verticalmente con la subida del labio superior, así que vamos a ajustar eso y vamos a borrar cualquier exceso. Ya me queda bastante a la derecha, así que vamos a corregirnos. Ahora, maneras también de ubicar los ojos en relación a la nariz, o también de ubicar la nariz en relación a los ojos, pero como empezamos con el tabique, la base de la nariz la podemos alinear con el lagrimal. Podemos alinear la base de la nariz con el lagrimal, así que esa es una buena manera de tener la ubicación de los ojos, ¿sí? Y ojalá tener los ojos alineados por una línea, valga la redundancia, para que no nos queden en direcciones distintas. Ahí puedo aprovechar y dibujar esta sombra que es tan prominente. Y teniendo la base de la nariz que quizás está un poco más a la izquierda, solo que está oculta por la sombra, podemos dibujar el lagrimal. Y ahora cuando dibujemos el ojo, va a ser importante tratar de unir el párpado superior con la oscuridad del iris y de la pupila, como si fuera todo un gran elemento. Y fíjense ese espacio que queda entre la ceja y el ojo. Así que de esa manera vamos a sintetizar un poco el ojo. Vamos a tratar de no pensarlo como una forma cerrada, sino más bien como una forma abierta donde juntamos el párpado superior con el iris, con la pupila, y el párpado inferior lo podemos tener una línea más delicada, de una manera más arqueada, y si la bolsa del párpado inferior esa va a ser la que se va a marcar un poco más y de donde salen las pestañas. Si marquemos el otro ojo, así cerramos el retrato. Tenemos alineado a la misma altura, tracé esa horizontal. Tenemos la base de la nariz, así que ahí saco la altura del lagrimal. Y lo que voy a tratar de ver es el arco que tiene el ojo y respetarlo, como la parte de la derecha cae un poco más que la izquierda. Ahora también podríamos alinear donde termina la comisura con el iris y la pupila. Esa es otra medida que está bastante interesante. Vamos a tratar de hacer los iris de la misma medida. Ahí, y vamos a sacar la ceja. Como les decía antes, no vamos a apretar mucho la línea de abajo del ojo, sino más bien la de las pestañas,
que tratemos de no dibujarla pestaña por pestaña, sino más bien como un conjunto. Sí, así que podemos apoyarnos en las sombras para delimitar la cara, tratar de esquematizar estos planos. Lo voy a pensar como algo que está todo junto, que es un poco la gracia de su rostro, o de esta foto, donde se mezclan esos sombras, esas sombras, esos valores. Si tiene la pera más larga él, eso es algo que me faltó, así que vamos a alargarle la pera. Tiene la cara bastante larga y tiene más espacio entre donde termina su bigote y la mandíbula, así que voy a ajustar ese espacio y de ahí ajustar el límite de su rostro. Todo esto lo voy a pensar como una gran mancha, no me interesa el trabajo de valorización ahora. Y vamos a irlo cerrando. Acá el corte de la mandíbula está a la altura del bigote. Pareciera tener un poco más de mandíbula hacia allá. Y toda esta sombra ahí es más prominente. Bien. La fosa nasal me quedó bastante visible y está bien oculta, así que la voy a esconder un poco. Tampoco está tan marcado el lado derecho de la nariz, así que voy a repasar quizá un poquito esa sombra. Voy a marcar esto. Y vamos a terminar dibujándole el pelo. No vamos a hacer pelo por pelo, vamos a tratar de evitar ese tipo de trabajo. Y vamos más bien a agarrar la forma general del pelo. Y de hecho solo le voy a tirar una mancha por encima a modo esquemático. Y bueno, ahí tenemos de alguna manera podemos hacerle el labio un poco más grueso, o sea, un poco más ancho, las comisuras un poco más anchas. Apretarle alguna sombra, ajustarle la mandíbula. Como para que nos quede ahí el retrato. Y saber también que cualquier cosa de estas son ajustables, solo para que tengan una suerte de guía de algunas medidas básicas que podemos usar para estructurar un rostro, que no son taxonómicas, pero en las que sí nos podemos apoyar a la hora de hacer un retrato, o de poder, aunque sea, croquearlo en algunos minutos y tener un
parecido sin ahondar en detalles muy específicos de cada rostro. Así que bueno, ahí lo tienen. Ustedes pueden usar estas medidas como base para trabajar en los rostros que dibujen. Y espero que les sirva. Tengan en cuenta esto para cualquier acercamiento a una cara, aunque sea para delinear lo básico. Y nos vemos en el próximo video de la academia. Así que chau chau, les mando un saludo y espero que tengan una linda semana.